Cordial saludo, mi nombre es Sergio Andrés Rodríguez, soy estudiante de la materia de Fundamentos y Modelos de Seguridad Informática. En el actual video voy a realizar una rápida revisión de lo que es el punto 9 de esta tarea, que es la descripción con un video de los puntos anteriores. Entonces vamos a ver una revisión del documento. Entonces aquí se aplican las normas según fueron solicitadas en el trabajo. Tenemos el contenido, tenemos un listado de tablas y un listado de figuras y procedo a realizar la descripción de la introducción. Aquí tenemos la introducción. Básicamente describimos qué es la ciberseguridad, que es una área en la cual intentamos trabajar en ofrecerle a las organizaciones, a las personas, las herramientas necesarias para poder protegerlas de los riesgos de ciberseguridad. Entonces, durante el desarrollo de esta tarea aclaramos algunas dudas, en general respondimos algunas preguntas que nos llevan a varios conceptos y vamos a proceder a cada una de ellas. Entonces, tenemos aquí el objetivo general, que es básicamente la consulta del estado de arte de la seguridad informática y la seguridad de la información, y tres objetivos específicos. Entonces, la consulta de estos conceptos, dar respuesta a los cuestionamientos de la guía, identificar los procesos relacionados dentro de las organizaciones, y vamos con el punto uno. El punto uno es la evaluación de los conceptos de seguridad informática contra seguridad de la información. Entonces, según la documentación que encontré, la seguridad de la información eh, se refiere fundamentalmente a una visión más estratégica desde el punto de vista de todo lo que es la organización de la información para una entidad, para una organización. Entonces es el conjunto de políticas, de normas. Entonces es a gran escala qué es las medidas que toma la entidad para protegerse ante los riesgos. En cambio, la seguridad informática es algo mucho más táctico. Aquí en la elaboración tenemos este video, disculpen, este gráfico, en el cual explicamos la relación de ambos conceptos. Entonces, mientras que la seguridad de la información se refería más a estos planes de acción, estas ideas grandes, la seguridad informática son tareas específicas, como la implementación de antivirus, como el uso de técnicas, como hacer auditoría sobre el seguimiento de las acciones que se está haciendo de seguridad. Entonces vamos al punto 2. Entonces, en el punto 2 nos solicitaban una investigación de diferentes marcos de trabajo correspondientes a la seguridad de la información. Entonces vamos a proceder a la tabla comparativa, en la cual pues podemos ver las características generales más importantes de lo que es la norma ISO 27000, que es la norma que establece los requerimientos de seguridad para la organización, y la 27001, que es en la cual se utiliza es como guía para conocer si la organización cumple o no con los parámetros. Entonces comparamos esta ISO 27000 y 27001 con los marcos de COVID y de TIL. Entonces, el marco COVID, la última versión del marco COVID es el COVID 2019. La versión anterior era la de COVID 5. COVID fundamentalmente se enfoca es en la creación de políticas de tecnología. Entonces es el establecimiento de estas políticas que debe crear la organización como a gran escala para tener gobernanza sobre sus recursos tecnológicos. Y ITIL es más bien como un marco de referencia. Entonces en ITIL nosotros podemos ver en especial que se encuentra enfocado a los servicios.
Entonces, ¿cuáles son las necesidades de esos servicios? ¿Qué es buenas prácticas para ofrecer calidad? Entonces, la idea de Natilus es ofrecer esta calidad pues a la infraestructura de la organización pues para poder mantener la satisfacción de los clientes internos y externos. Bueno, eso en cuanto a la comparación de marcos de trabajo. Tenemos aquí como punto 3 lo que es una investigación pequeña acerca de la técnica de la ingeniería social. La ingeniería social es una técnica por la cual se realizan ataques aprovechándose del factor humano en un sistema. Entonces, son todo lo que son llamadas o aprovechar que una persona deje mal una contraseña, que sea una contraseña muy débil, que de pronto la dicte por teléfono, que de pronto la ponga en un post-it al lado de su escritorio. Entonces es aprovecharse de ese tipo de vulnerabilidades, es suplantar personas por medio de emails, es este tipo de estrategias con las cuales un atacante procura eh, acceder a un sistema en general no haciendo ataque directamente al recurso tecnológico, sino pues en buena parte a la vulnerabilidad innata del usuario y su interacción con el sistema. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son pues este tipo de ataques. Entonces son noticias recolectadas de diferentes páginas. Creo que un uso muy interesante me pareció este caso aquí de deepfake, en el cual por medio de llamadas telefónicas con el uso de inteligencia artificial, un hacker logró pretender ser un directivo de la compañía. Entonces utilizó software para imitar la voz, pero fundamentalmente lo que hizo fue no atacar directamente a la infraestructura tecnológica, sino comunicarse con los empleados de la organización para que estos empleados hicieran pues ciertas transacciones de dinero a cuentas de esta persona. Entonces, nos vamos con el punto número 4. Entonces, la definición de la seguridad digital en las infraestructuras tecnológicas. Entonces, pues aquí tenemos lo que es un diagrama de este concepto. Entonces, eh, a título personal, yo definí la seguridad digital como un conjunto de conocimientos, tecnologías, políticas y todas las demás acciones que se diseñan pues, para poder hacerle frente a todas estas que son amenazas de ciberataques. Entonces, aquí tenemos algunas cosas acerca del riesgo a la seguridad. Entonces, un riesgo es un evento que se presenta en el cual se puede comprometer un equipo de cómputo o la información que se almacena en ese equipo. Entonces, de ejemplos de esto tenemos el acceso no autorizado a un sistema, por ejemplo, el robo de código, ya sea, digamos, por ingeniería inversa o porque este ha sido pobremente almacenado, el robo de la información, entonces puede ser por bases de datos almacenadas sin la seguridad adecuada o puede ser durante algún canal de comunicación. Y tenemos algunos de los sectores más vulnerables a estos riesgos de seguridad. Entonces tenemos lo que son las telecomunicaciones, entonces todo lo que es pues conferencias web, lo que son llamadas por WhatsApp, lo que son en general comunicaciones que hacemos por diferentes canales entre humano a humano. Lo que son transacciones financieras, entonces aquí se ve la vulnerabilidad a pues el gran interés que tiene un atacante en acceder a los recursos económicos y comprometerlos. Entonces tenemos siguiente sistemas delicados como lo son los medios de transportes. Entonces son también un sistema muy vulnerable debido a que en muchos casos se requiere, digamos, de como en el Transmilenio, la coordinación de mucha información
mucha información. Entonces, acceder a esta información y manipularla, pues puede incluir en un riesgo importante para los usuarios de estos medios. Y tenemos también todo lo que son sistemas y dispositivos de salud. Entonces, tenemos desde el control de dispositivos en una UCI, hasta pues el acceso a los mismos hospitales, los cuales pues son, son sistemas críticos y por lo tanto pues requieren pues la mayor atención por parte de la seguridad por su nivel de vulnerabilidad. Entonces, nos vamos ahora al punto 5, que es la definición de los conceptos de identidad 2.0, bueno, o también llama de identidad digital. Entonces, esta identidad digital o identidad 2.0, digamos, es un concepto muy grande. Viene pues de la terminología de la web 2.0. Entonces, es todo lo que se refiere a la identidad de la persona en los sistemas de comunicación. Eh, entonces aquí digamos es donde entra en juego el papel de el software para ofrecer que esta identificación sea adecuada. Entonces durante la investigación yo pues encontré que uno de los referentes de este entorno es OpenID. OpenID es un software libre, está construido respetando el protocolo OAuth 2.0. Entonces es una capa adicional que se coloca a todo lo que son de servicios REST. Entonces, pues los servicios REST en general, eh, pues requieren de tecnologías adicionales para proteger la información que se comunica por ellos. Entonces, lo que hace esta capa es pues permitir, pues con técnicas aceptadas en el mercado, mmm, pues que esta información viaje cifrada y con la configuración adecuada. Entonces, nos vamos al siguiente punto, al control de accesos, definiciones y clasificación por los tipos. Entonces, nos vamos a qué es un control de acceso. Entonces, un control de acceso es en general una medida de seguridad. Puede ser eh, una medida de seguridad de hardware o de software, que son pues las dos clasificaciones principales. Entonces nos permite saber que quien está accediendo es en efecto la persona a la cual le hemos dado la autorización de acceder. Entonces nos vamos a la clasificación de los controles de accesos. Entonces, como mencionaba, hay estos de hardware o físico. Entonces, son las tarjetas, el token físico, los elementos que utilizamos para biometría, para identificar al usuario, y los elementos de seguridad lógicos. Entonces, ya son elementos que hacemos con información dentro del sistema. Puede ser una contraseña, puede ser un envío de SMS al celular, por ejemplo. Entonces aquí durante la documentación se solicitaba realizar la revisión de algunos mecanismos de ambos tipos. Entonces por el lado físico, digamos, aquí tenemos lo que son unas tarjetas de ID que pues pueden ser personalizadas por cada organización. En general, desde $10 es 28 tarjetas y pues son configurables. Entonces este es un ejemplo de un control de hardware. Entonces aquí tenemos otro control de hardware que es una cerradora con múltiples factores de autenticación. Entonces tiene biometría por medio de huella, tiene el manejo de tarjetas, tiene el manejo de tokens, pues para poder pues diversificar la, la, la medida de seguridad. Y por último, en cuanto a controles físicos, tenemos lo que es un autenticador por USB. Entonces, pues permite en el equipo identificar que el portador es, la persona a la cual se le dio la información. Entonces, vamos con la siguiente categoría de controles de acceso. Entonces, la idea en general en un sistema es incluir diferentes factores de autenticación
para poder garantizar esto. Entonces tenemos aquí un control de acceso. Primero tenemos el caso de Twilio, que es uno de los más famosos para el envío de mensajes de texto como doble factor de autenticación. Entonces Twilio cobra desde 5 centavos dependiendo del tamaño del plan y se envía al usuario a su número telefónico. Entonces un mensaje de autenticación, y con este mensaje de autenticación pues ya digamos con la contraseña y el mensaje de autenticación podemos tener mayor seguridad de que en efecto es la persona correcta. Tenemos aquí esta otra empresa que se llama Verif. Entonces es una empresa que desde $240 al mes ofrece pues diferentes herramientas. Pues ellos mencionan que las herramientas de verificación están basadas en IA. Entonces son algunas cosas por el lado de identificación de documentos, de reconocimiento de voz, también incluye el tipo de cosas de mensajes de texto. Entonces ellos ofrecen múltiples factores lógicos de identificación en esta suite. Que para esta suite existe una especie de API con servicio red pues para consumirla e enviar pues la información correspondiente de actuar. Y otro ejemplo que tenemos aquí es el de OneSpan. Entonces OneSpan similar digamos al caso anterior, entonces también tiene varios mecanismos para identificar al usuario para la realización de transacciones y como herramienta adicional pues para lo que es la firma electrónica. Entonces eso en cuanto a ejemplos de los controles. Entonces ahora nos vamos a los pilares de seguridad. Entonces vamos a mencionar los 5 pilares rápidamente. Primero tenemos la confidencialidad. Entonces la confidencialidad es asegurarnos que la información que almacenamos solamente la debe acceder aquellos a los cuales les hemos dado permiso para acceder a la información. Entonces, aquí tenemos como ejemplo básico lo que es la contraseña. Entonces, no, las contraseñas no las utilizamos solamente de los seres humanos, sino entonces tenemos la contraseña de la base de datos, tenemos la contraseña en el servicio, en el servidor para las comunicaciones. Entonces, ese es como la piedra angular de la confidencialidad en la mayoría de comunicaciones, que el almacenamiento de esta contraseña no sea pues vulnerado. Entonces, segundo principio tenemos la integridad. Entonces, la integridad de la información eh, equivale a que la información que yo deposito en un sistema sea la misma que cuando yo en X tiempo que la vaya a recuperar sea la misma, no sea modificada, no sea alterada, que puede ser pues trazabilidad de esto. Entonces, un ejemplo de integridad importante es la redundancia, por ejemplo, como en el caso de los servidores en Azure, que digamos es posible tener la base de datos distribuida en diferentes regiones en caso de que un suceso, un acceso, un accidente, algo suceda en uno de estos servidores, pues seguimos contando con la información del otro servidor. Entonces la información es íntegra. La disponibilidad. Entonces, la disponibilidad de la información, pues entendemos que varía dependiendo del tipo de información, de la necesidad de velocidad de acceso. Entonces, el principio de disponibilidad es que esta oferta sea acorde a las necesidades del consumo de la información. Tenemos el principio de autenticidad. Entonces, la autenticidad es garantizar que las credenciales del usuario que está intentando acceder son correctas. Entonces, un ejemplo que tenemos aquí es Microsoft. Entonces, actualmente Microsoft ofrece eh, a las organizaciones herramientas para que los colaboradores de la entidad entonces puedan identificarse, digamos, precisamente por multifactor. Entonces se puede identificar por mensaje de texto, por un PIN al celular, por un correo electrónico y integrar esta validación, digamos, para las conexiones a las máquinas virtuales en VPN, para las conexiones a los correos, para las conexiones en Tips. Entonces es un buen ejemplo de autenticidad. Y por último tenemos la legalidad. Entonces la legalidad depende del país
digamos, entonces es asegurarse que la implementación del sistema cumpla con las normas solicitadas por el país o los países, la región que, en la cual se opera. Entonces tenemos aquí como un caso ejemplo, el tema de habeas data. En la actualidad la legislación colombiana protege al usuario en cuanto que nosotros podemos acceder en este momento a data crédito e identificar qué información tiene de nosotros y para qué se utiliza esa información, hasta cuándo se utiliza esa información. Entonces, la legalidad es el cumplimiento de estas normas, que en este caso coloca la legislación colombiana. Entonces, vamos a el último punto, que es la clasificación de hackers. Aquí me quedaron corridos los puntos, esto va a ser ajustado en el documento final. Entonces tenemos lo que son las diferentes categorías de hackers. Entonces primero tenemos la idea de hacker tradicional, el hacker de sombrero negro, el black hacker. Es el atacante que lo hace con una mala intención, entonces su objetivo es apoderarse de la información para realizar un daño, para obtener un beneficio para él mismo. Entonces sigue el white hacker, que es el ejemplo contrario. Es el profesional en seguridad que realiza las pruebas de las vulnerabilidades que tiene un sistema que podría ser afectado por un hacker de sombrero negro. Un diferenciador aquí muy importante es el hecho de el permiso que tiene el hacker de sombrero blanco para hacer el pen testing en los sistemas. Entonces, eh, a quien se le hacen las pruebas es consciente de que lo que se está realizando y se le entregan los resultados y no se realiza ningún beneficio de la información obtenida. La siguiente categoría son los crackers. Los crackers son las personas que pues se enfocan en, ya sea por diversión o por algún interés económico, en romper sistemas, lograr romper sistemas. Digamos aquí un ejemplo importante es el tema de los videojuegos y la legalidad. Y bueno, entonces son el tipo de personas que remueven esta protección con la cual viene este software para poder redistribuirlo. Tenemos lo que son pre-hackers. Pre-hacker es, digamos, un concepto relativamente antiguo, más que todo asociado al tema de las líneas telefónicas. Entonces son las personas que le interesan las redes telefónicas para las vulnerabilidades. Entonces, ya sea por medio de suplantación, ya sea explotar protocolos relativamente débiles como las comunicaciones SMS. Y tenemos, por último, en las clasificaciones, lo que es los lamer, que no son propiamente hackers, sino son personas que utilizan herramientas tecnológicas desarrolladas por los hackers para sus propios beneficios. Entonces, o sea, es el tipo de persona que descarga un software para realizar ataques, el cual no conoce su funcionamiento, no conoce, digamos, las implicaciones técnicas detrás de él, sino simplemente hace uso de la herramienta sin comprender el trasfondo de lo que realmente está haciendo. Entonces, ya con eso llegaríamos al final de los puntos. Al final voy a adjuntar aquí el link a este video. Entonces tenemos como conclusiones que la seguridad de la información es un campo que evoluciona muy rápidamente. Entonces, a la medida que el riesgo evoluciona, la seguridad debe evolucionar. Entonces, para esto, pues es muy importante pues mantenerse actualizado con el conocimiento. Y en cuanto a la organización, es estar muy atenta de la formulación de las políticas de la seguridad y en especial del seguimiento y de la implementación de estas políticas. Bueno, y encontramos pues aquí en todo este amplio conjunto de grupo de conceptos que, digamos, la seguridad de la información no es un campo monolítico, sino que es una disciplina que combina múltiples conocimientos
para poder generar entonces las acciones de respuesta a estos riesgos. Entonces con esto yo concluiría como mi discusión acerca del documento desarrollado y agradezco su atención.